¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que nos toca en lo más cotidiano: lo que comemos, cómo lo producimos y quién decide sobre ello. Hablamos de soberanía alimentaria y del papel que ha jugado los transgénicos en el campo mexicano. ¿Qué significa realmente tener control sobre nuestros alimentos? ¿Cómo se ha construido y desmantelado esa soberanía a lo largo del tiempo? Y en un momento en el que la importación de maíz transgénico, el uso de glifosato y los tratados comerciales generan tensiones políticas y sociales, ¿qué podemos aprender de nuestra historia para imaginar un futuro distinto? Cuando se trata de alimentación, la historia también se cocina con dignidad, tierra y memoria. Gente querida, ya estamos en Historia para quién. Esperamos que este programa les encuentre muy bien. Nosotras, como cada semana, estamos listas para reflexionar con ustedes sobre soberanía alimentaria en este caso y el papel de los transgénicos en nuestro país. Estoy con la historiadora e investigadora del INERM, Tamara Aranda. ¿Cómo estás, querida? Muy contenta de hablar de este tema, de encontrarnos nuevamente una semana más y también de que esté con nosotras una invitada muy especial. Así es, yo soy Natalia Luna y juntas les vamos a invitar a ser parte de esta conversación para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestro WhatsApp a manera de buzón de voz en el 55 12 33 29 15 y también a que sigan la conversación en nuestras redes sociales. Tam, bueno, pues esta semana hemos invitado a otra querida amiga, Mafer, María Fernanda Minero, quien es investigadora también del INERM, pero hay que decirlo, y como le gusta siempre distinguirlo, internacionalista. No todas las investigadoras del INERM son historiadoras y esto da un panorama muy amplio y muy particular, sobre todo para el tema que abordaremos hoy. Así es que, querida Mafer, bienvenida. No, pues gracias a ustedes por estar acá con tremendas amigas, con un tema que, bueno, a todas, a todes nos tiene, que no sabemos por dónde. Y Mafer, ahora en este espacio nos gusta que sean nuestras invitadas quienes se presenten con sus gustos, fobias, pasiones y formación y lo que les gustaría decir de ustedes mismas. Bueno, pues yo soy María Fernanda Minero Saucedo. Es para mí, reitero, un gusto estar explorando qué es lo que está pasando en radio. Como ya lo mencionaste y como ya también lo conoce Tamara, yo estoy en el instituto, en el INERM, un poquito entrando en diálogo y a veces en discusión con nuestras queridas historiadores. Pero bueno, yo además de esto me he interesado mucho por los idiomas, ¿no? En algún momento estuve estudiando japonés, la vida me llevó a Serbia, viví ahí un tiempo, ahí estuve según hablando serbo-croata, fui asistente de investigación en el Colegio de México, entonces he estado como de aquí para allá. Y en esta vida de saltimbanqui, pues también soy bailadora de flamenco, de danzas españolas, y pues tengo un poquito, no quiero decir que mi corazón está dividido, pero se mezcla de todo con el todo y a mí investigar, leer, escribir, bailar y brincar es lo que más me gusta. Y lo hace fantástico. Mafer, bueno, pues quisiéramos que nos ayudes a poner el tema sobre la mesa. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de soberanía alimentaria? ¿Y por qué los transgénicos son un tema que nos interesa en el presente y se relaciona con la soberanía? Pues estos conceptos que pueden ser a lo mejor muy rimbombantes, ¿no? Cuando decimos soberanía alimentaria, ¿por qué hablamos de eso? Vamos a ponerlo en términos de lo más simple, lo más esencial, y es que estamos hablando de lo que comemos, cómo lo comemos, lo que buscamos llevarnos a la mesa para nutrirnos y cómo entonces la nación, el Estado, las instituciones y todo este compendio, ¿no? Ya de conceptos raros que nos gusta meter, bueno, intervienen en nuestra realidad.
¿Por qué comemos lo que comemos y de qué forma el gobierno y sus instituciones nos ayudan o no a tener la mejor alimentación posible? Pensando también en una cuestión, híjole, cuando hablamos ya de México y de cualquier nación, ¿no? Pero la cuestión cultural, cómo somos arraigados a nuestros ciertos cultivos, cuál es el papel que tienen y cuáles son las historias. Pensemos ya no únicamente en si se producen o no tantas toneladas, lo que implica tener una tortillita, un taquito de sal cuando vas por las tortillas, ¿no? Las infancias nos encanta hacer eso y todos esos usos que lleva. Ahora bien, es parte y fundamental de la soberanía alimentaria que el gobierno nos dé garante de que esa tortillita con sal es el mejor maíz, tiene los mejores nutrientes y que puede llegar a todas partes, ¿no? Que híjole, ahí ya vemos muchas cosas que hacen falta, ¿no? En las múltiples realidades de este país, que se puede dar la suficiencia de estos alimentos y que puede llegar a toda la población. Entonces ya vemos que es un reto tremendo y que además tiene otras afrentas, ¿no? Afrentas internacionales, por supuesto. Uy, me encanta que estés tú, Mafer, no solo porque te quiero, sino porque este es un tema que también tú le has entrado a la parte como internacional, ¿no? A mí me parece muy importante porque estamos en este contexto de tenso entre México, Estados Unidos, Canadá, y justamente las discusiones más recientes en torno al maíz transgénico en particular tienen que ver con las importaciones que se harían con respecto al maíz transgénico, ¿no? O sea, todo el maíz que ingresa al país, a México, que se utiliza con fines también para la industria alimentaria, para alimentar al ganado, no en concreto el maíz amarillo, y llega a nosotros de alguna manera. Y aunque el maíz que se consume en nuestras tortillitas, como bien dices, pues es maíz criollo, es el maíz mexicano que llevó milenios, ¿no? Domesticar de una forma, además de selección cultural, ¿no? Aquí no se utilizó la selección natural, sino cultural para, ¿no? En los pueblos de Mesoamérica para tener estos variantes del maíz que se pueden producir en distintas partes de México y independientemente de la altura, del clima, etcétera, y que fue algo que ha aportado a toda la humanidad, ¿no? O sea, es súper valiosa la alimentación que surgió de México durante esos años. Me parece muy importante porque en este momento estamos justamente revisando eso y nos encontramos en un contexto bien adverso internacional en el que pues sí, tenemos esta disputa por los aranceles, pero al mismo tiempo, pues nos encontramos con esta necesidad de la industria alimentaria en México, que también ve en este maíz amarillo, pues una reducción del presupuesto, ¿no? O sea, es la posibilidad de producir con muy poquito o con menos dinero. Bueno, no sé, ¿qué nos puedas decir también ahí de la parte internacional, como considerando el contexto y las necesidades que tiene la industria alimentaria en México frente a que ya vemos esta introducción, ¿no? O sea, ya se han encontrado también rastros y antes también dejar claro, ¿no? Que cuando hablamos de maíz transgénico, o hablamos de productos o alimentos transgénicos, son aquellos que han sido genéticamente modificados, ¿no? O sea, en laboratorio han sido modificados. Y esto es muy diferente a lo que mencionábamos hace un momento sobre la selección cultural, ¿no? Que llevó milenios y que se hizo de forma entre personas y viendo lo que más nos acomodaba, o también los alimentos híbridos, ¿no? Donde aquí también, pues bueno, se han modificado, pero no a nivel laboratorio, o sea, no se les ha inyectado nada, no se ha modificado su ADN, sino que también han sido procesos donde la ciencia ha intervenido, pero no hay perjuicio y tampoco hay uso de herbicidas ni productos tan dañinos para la salud como el glifosato. Bueno, ahorita que ya lo mencionas, Tamara, es muy importante destacar primero la parte de una selección de cultivos, porque esta selección que se hizo en Mesoamérica hizo que el producto que nosotros nos encontramos, bueno, que nos encontrábamos en algún momento antes de los transgénicos, fuera mucho más amistoso, fuera mucho más dócil para consumir. Y que no fuera una variante, una especie ahí un poco árida, ¿no? Que fuese lo suficiente. Y bueno, esto nos lleva a hablar de por qué, históricamente por qué.
Esta cuestión de la manipulación de ya sea especies vegetales o animales, la encontramos primero en los chicharitos de Gregor Mendel, ¿no? Esta parte que nos ponían en los libros de biología, que si la familia uno tiene estas características en sus capitas, que si el chícharo tiene ciertas rugosidades, ¿no? En 1866, ¿no? Ya nos empieza a hablar en la ciencia moderna y cómo esto tiene muchos desarrollos que nos apuntan a las dos formas en las cuales tenemos los transgénicos, ya mencionaba Tamara, ¿no? Son cultivos que algo les modificamos. La primera es tomar su ADN del núcleo en el siglo XX de los descubrimientos de Rosalind Franklin, por supuesto, porque la historiografía la ha quitado, han dicho el modelo de Watson y Crick cuando hablamos de ADN, pero también estaba Rosalind Franklin, ¿no? Y la estructura de los códigos genéticos. Sí me he empezado como a poner en discusión con genetistas, con biólogas, con un poquito de estas otras ciencias que no tienen más que dialogar con las ciencias sociales, ¿no? Es decir, oye, a ver, explícame, los chicharitos por dónde, los núcleos por dónde, ¿no? Entonces, una cosa es tomar el núcleo y ponerlo en otras tantas celulitas esperando que se reproduzcan estas características, o ya si nos vamos como manera de microscopio, tomar el ADN y seleccionar ciertos rasgos para que estos rasgos se reproduzcan en los cultivos. Ahora, ya en el término de lo que nos interesa, ¿no? Pues es que sean más resistentes a lo mejor a los cambios del clima, que las plagas no les hagan tanto daño, que puedan incluso tener mayores vitaminas. Pero bueno, ahí ya nos encontramos con ciertas pues contradicciones, ¿no? Si no es que decir la parte gubernamental, es ahí donde entran en pugna muchos intereses. Para 1982 es cuando vamos a tener esta parte de la modificación genética y un producto que dicen, bueno, esto se puede consumir. Pero es hasta 1994 que los Estados Unidos con la FDA empiezan a decir, bueno, esto se puede hacer para consumo humano y demás. Pero aquí entra la gran incógnita. Hay países en Asia y en Europa que dijeron no a los transgénicos y cuya reglamentación, cuya uso está protegido o está baneado, por así decirlo, del Estado, y en América Latina y el Caribe no. Ahora bien, algo es bien interesante, nuestra biodiversidad flora-fauna es brutal. Entonces es ahí donde se empieza a cuestionar qué sí y qué no va. Claro, porque si pensamos en algunas de las críticas que han sido numerosas y profundas con respecto a los transgénicos o los organismos genéticamente modificados, donde se había argumentado que había mayor productividad agrícola, menos pesticidas y a combatir el hambre, que este también era un gran argumento relacionado a por qué en ciertas regiones sí y en otras no. También hay una crítica, Mafer, que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo, por ejemplo, en el maíz. O sea, pienso mucho que en México hay una riqueza de maíz nativo que se ha cultivado durante milenios por las comunidades campesinas. También que genera una dependencia corporativa a estas empresas como Monsanto, ahora Bayer, que están monopolizando el mercado de estas semillas transgénicas y que obligan a los campesinos a comprar estas semillas cada año y usar además sus agroquímicos asociados y los impactos sociales y culturales, ¿no? O sea, ¿qué implica ciertos alimentos como identidad, cultura, resistencia? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues es una cosa complejísima y es ahí donde tenemos que entrarle, ¿no? A dialogar, a decir, bueno, la ciencia nos dice esto, las ciencias biológicas, las ciencias naturales, ¿no? ¿Qué es nuestra chamba como cientistas sociales, como personas que nos dedicamos a las humanidades? Pues primero, en esta larga, corta historia, ¿no? Para ser sintéticas, de los transgénicos, para 1994, este cultivo que se puso a la venta fue el jitomate y estuvo sujeto a evaluaciones y a estudios. El debate, pensemos lo que va iniciando, que es algo que viene de este siglo, que muchas cosas son ciertas, se destaca que son peligrosas porque pueden entrar en interacción con especies de flora y fauna y dañar, ¿no? Se puede proliferar una variante sobre otras, puede hacer daño a especies emparentadas y eso aumentar el riesgo de extinción. Es también clarísimo que esta revolución verde del siglo pasado, 1940, es decir, darle mayor peso a la agroindustria, a los cultivos, tenía esta característica de poder llevarse a cabo como condición humana, como una calidad de sustento humano. Lo que está pasando ahora, en contraparte, es que los consorcios transnacionales
que bien ya señalabas, que tienen estas mayores desarrollos científicos, aplicaciones, pueden ejercer un mayor control en áreas mayores de cultivo. Es decir, que en lo que teníamos como pequeños productores en nuestra tierra mexicana, se vean avasallados por estos grandes terrenos que pueden tener mucha inyección de ya no solo de inversiones, sino de avances técnicos y que poco a poco se vayan desplazando. Y esto afecta primero a los pequeños productores en primera instancia, claro está, pero a otras naciones que se dedican principalmente a esta industria, ¿no? Lo podemos ver con los estándares como de calidad y de homologación de los cultivos. En el hecho de los transgénicos nos presentan imágenes de frutos pues que son perfectos, que son idénticos, que son brillantes, que son, vaya, cuasi que una pintura. Pensémoslo tan solo en las manzanas, ¿no? Y las manzanas criollitas que nosotros compramos aquí en México, que nosotros compramos que son más chiquititas, que son pintitas, que a lo mejor tienen unas formas un poquito irregulares. Eso si no vas al súper, Mafer. O sea, eso si lo compras como en la esquina o en el tianguis. Claro, y esos pequeños productores poco a poco se va creando esta imagen de, no, pues es que esa manzana, ¿por qué está tan chistosa? ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene esa forma tan rara? ¿No? Esa manzana está hasta como feíta, ¿no? Cuando realmente son estas otras producciones que están lejanas a estas industrias. Ese es un gran peligro. Bueno, creado por supuesto en 1974, Monsanto, y es quien impulsa los herbicidas más usados a nivel internacional. Aquí vemos ciertas pujanzas. ¿Por qué? Porque como ya señalaba, el debate está abierto. El debate no es sí y no, y creo va a estar abierto hasta que tenga una regulación, pero un diálogo también, y pues se va a quedar ahí porque es tan solo lo que nos llevamos a la mesa todos los días. Y por eso estamos platicando de soberanía alimentaria, transgénicos. Más adelante, por supuesto, tenemos que contar con el uso del glifosato como parte de la conversación, pero antes queremos invitarles a escuchar la siguiente cápsula para ahondar más en nuestro tema. Las guerras dejan a su paso una devastación que trastoca todos los aspectos de la vida humana. Durante y después de los combates, las poblaciones impactadas sufren la imposibilidad de cubrir necesidades de lo más elementales, como el abrigo ante los elementos y la alimentación. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la crisis de alimentos fue tan dramática que Yugoslavia propuso a la Liga de las Naciones que informara sobre la situación alimentaria alrededor del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los países miembros del Mercado Común Europeo implementaron medidas para impulsar su industria agrícola, buscando alcanzar el completo abastecimiento de alimentos. Con los años, más países también tomaron acciones para alcanzar la llamada seguridad alimentaria, especialmente en la década de 1970, cuando se presentó una crisis mundial en el mercado alimentario que llevó la conversación a foros internacionales. Pero entre nosotros, un elevado porcentaje de niños crece y se desarrolla en condiciones precarias para alcanzar su normal potencial genético, tanto físico como mental. Se ha establecido que las 2/3 partes de nuestros niños menores de 5 años tiene algún grado de desnutrición. En este contexto, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1974, se definieron las pautas para garantizar el abastecimiento mundial y regular los precios del mercado de los alimentos. Pero la voluntad fue rebasada por los intereses del mercado. Entre las décadas de 1980 y 1990, los pequeños productores se vieron superados por las grandes empresas transnacionales y la desigualdad, derivada del capitalismo, impactó en deficiencias en el reparto de alimento a nivel global, lo que a su vez generó nuevas crisis de inseguridad alimentaria, especialmente en los países en desarrollo.
así como, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma de 1996, se estableció el concepto de soberanía alimentaria, acuñado por la organización Vía Campesina, el cual se definió como el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Nosotros planteamos la soberanía alimentaria como una lucha que tenía que abrir paso a los derechos que nos asistían no solamente a producir alimentos, sino que a los derechos a la tierra, a los derechos de los pueblos a asegurar su alimentación. Desde entonces hasta el presente, el concepto de soberanía alimentaria se ha ampliado para dar mayor reconocimiento a los saberes y prácticas de las comunidades. Impulsar el consumo local, proteger la biodiversidad, el territorio y la diversidad cultural. Al tiempo que se impulsa la agroecología y se defiende el derecho a la alimentación. ¿Y tú, conoces la ruta de los alimentos que pones en tu mesa? Historia para quién. El sentido actual de la historia. Continuamos con ustedes en Historia para quién. Hoy tenemos a Mafer María Minero, quien es internacionalista e investigadora del INERM. Estoy también, por supuesto, con Tamara Aranda. Y estamos hablando sobre soberanía alimentaria y transgénicos. Hemos dicho que este tema es importante porque tiene que ver con lo que hacemos todos los días, ojalá que 3 veces al día mínimo, y es qué nos llevamos a la mesa, qué estamos comiendo, quiénes lo están produciendo y de qué manera. Ahora bien, ya diste un panorama bastante amplio, Mafer, y me gustaría insistir un poquito como en el recorrido histórico de los transgénicos en nuestro país, porque surgen en Estados Unidos, pero ¿cuándo y cómo y qué motiva que los introduzcan a México? Primero hay que recuperar algo bueno, es el pilar del instituto, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Pensar en estos momentos revolucionarios, en la Constitución de 1917, en las demandas de la tierra y la propiedad, en las muchísimas formas en las que esta propiedad agraria existe, pero también en las políticas impulsadas por el gobierno para modernizar al campo mexicano. Aquí entra un factor estadounidense, ya que para vincularlo es como bien importante, en la Revolución Verde. La Revolución Verde fue esta forma de llevar la agroindustria a cada vez mayores extensiones de tierra, a todos los países, e impulsadas por la Fundación Rockefeller, que buscaba la seguridad alimentaria de los pueblos. Es decir, que todos nos podamos llevar 3 veces al día algo a la mesa, ¿no? Es para tener esta seguridad que pese a las malas cosechas, a los desastres naturales, ¿no? A las crisis económicas, exista la forma en la que el pueblo tenga este garante. Pero bueno, ya sabemos que actos, efectos, consecuencias, ¿no? Tienen ahí algunas cosas que no estaban planteadas, ¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos, ahí había temas en también la propiedad de la tierra con las comunidades originarias, muchas situaciones. Ahora bien, dentro de esta Fundación Rockefeller y este proyecto de la Revolución Verde, llegó el trigo a través de Norman Ernest Borlaug, un científico estadounidense, que trae en 1944 a nuestro país, a través de la Secretaría de Agricultura y esta fundación, esta semilla para que fueran más resistentes a las plagas y a las enfermedades, que hubiese más producción agrícola y que iban a haber más alimentos para la rotación de los cultivos como el sorgo y la soya. Ahí hay un tema muy específico y es que la soya es uno de estos cultivos que a la fecha tienen mayor modificación genética. Naciones como Argentina, que producen este cultivo, tienen estas semillas modificadas genéticamente. Además, bueno, hay que destacar aquí los sectores campesinos en México, ¿no? Porque muchos proyectos de industrialización fueron quedando rezagados. Además, bueno, hay muchos efectos que ha tenido esta cuestión del campo, pues mucho se puede decir en torno a la forma en la que ha desplazado a estos pequeños productores. Y en esta conversación yo pienso en la milpa, ¿no? O sea, volviendo a la pregunta anterior Claro.
sobre el tema cultural y también pensando en cómo es que se contaminan unos productos con otros en este proceso de los transgénicos y de los herbicidas, es que pues la milpa es eso, ¿no? O sea, la milpa es una tríada sagrada donde está el maíz, el frijol, la calabaza, pero además entran otros productos como el jitomate, ¿no? El chile, el amaranto, dependiendo de la región, ¿no? En el sur también vamos a ver el cacao. Incluso vemos a especies animales, ¿no? Como el guajolote que también aparece por allí. Pero algo muy importante de la milpa es que las especies vegetales pues conviven y eso también ayuda a que la tierra se fortalezca, a que tengamos la posibilidad de la rotación de cultivos, a que se implementen otros mecanismos también para favorecer la producción sin que esto vaya en detrimento de la producción, pero tampoco afecte pues a que nos quedemos sin comida, ¿no? Solamente que el tema con la milpa pues es que es de una producción familiar. Y aquí entra esta otra cosa que es, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar, como tú bien decías, Mafer, esta alimentación, pero para toda la población y cuando entramos en contextos de crisis económica, de guerra, ¿no? De, bueno, desabasto? Algo muy bonito con el maíz es que pues tú puedes guardar una parte de la producción de una cosecha y la vuelves a sembrar, ¿no? Entonces, eso se sigue a sí mismo, ¿no? Produciendo. Pero con los transgénicos, no. O sea, con estos productos, tú tienes que estar comprando constantemente la semilla. O sea, no solamente, o sea, te vuelves también dependiente de ella. Pero bueno, cuando hablamos a niveles macro, a niveles de consumo tan altos, pues ahí entra el dilema, ¿no? De también las necesidades de consumo actuales versus lo que le beneficia a la tierra, lo que nos beneficia a los seres humanos. Y esta charla que tenías, o bueno, más bien esta intervención, esta mención que hacías de Argentina, me hizo pensar en un libro muy bonito, una novelita de Samantha Schweblin, que de hecho fue su primera novela, Distancia de Rescate, donde ella precisamente retoma el tema de la soya, ¿no? Cuando viene la crisis del 2001, la crisis económica del 2001 en Argentina, pues los precios de la soya se disparan. Esto hace que se introduzca el glifosato y todos estos cosas en la siembra, porque bueno, Argentina además depende muchísimo de la industria de la carne. Y esa es otra cosa, cuando pensamos en la industria cárnica, pues también es una de las más contaminantes, pero no solamente por todo lo que implica la crianza del ganado, sino por el alimento y cómo es que se produce el alimento, pues sí, del ganado, ¿no? Y aquí está el tema, la soya es uno de los alimentos con mayores modificaciones genéticas, pero además en la producción entran elementos como el glifosato, que en el caso de Argentina y específicamente lo que denuncia Samantha Schweblin en Distancia de Rescate es todo el daño ambiental y a la salud de las poblaciones. Y aquí justamente vemos el impacto que hay en las pequeñas comunidades que están en torno a las zonas de producción de soya en Argentina, donde todos tienen enfermedades. Y esa es una novela que gira hacia lo fantástico justamente por eso, porque las enfermedades transforman la dinámica social, transforman la salud, afectan directamente a la salud de las personas. Entonces me parece muy fuerte porque esto es algo de lo que ya somos conscientes. O sea, la crisis fue en 2001. Ya tenemos el caso de Argentina, donde es muy evidente. Y en México, por supuesto que también lo estamos viendo. O sea, ya son décadas, decías tú, desde el 94, ¿no? Desde el 96 se habla de soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué esperamos? Estamos también en un contexto de cambios muy importantes donde debemos considerar la salud, el medio ambiente y el ámbito cultural, de la diversidad cultural y de la defensa de estos elementos tan mexicanos como son la milpa y en el caso particular, por ejemplo, de la Ciudad de México, algo que es patrimonio de la humanidad, que es la milpa chinampera, ¿no? De Xochimilco. Bueno, es que aquí ya Tamara empieza a poner el gran villano, ¿no? de este diálogo, de este cuento, que es el glifosato. Entonces, híjole, no sé. ¿Qué les parece si antes de entrarle a qué es el glifosato, vamos a escuchar lo que nuestras audiencias opinan, lo que saben o no sobre los transgénicos, lo cual me parece también muy importante, para de ahí también entender la relación que existe del por qué estamos hablando de transgénicos y su vínculo con el glifosato.
Las calles hablan. ¿Tú qué dices? Alimentos transgénicos, no sé, como procesados, así enlatados. Alimentos que han sido modificados genéticamente para hacerlos más resistentes a las plagas o para hacerlos que crezcan más rápidamente que un alimento normal. Por ejemplo, lo que es el maíz, lo que hace la modificación es que sean más duraderos, crezcan más rápido y, por ejemplo, en los estantes de los supermercados, que su duración sea más prolongada. Se me viene el caso del maíz transgénico, ¿no? El conflicto que tiene o tenía México con Estados Unidos. Tengo entendido, México no es autosuficiente en el maíz, entonces tiene que comprar de Estados Unidos, el cual en este caso pues es maíz transgénico. Son antinatural, la verdad, no vienen como de procesos tradicionales. Ya ha habido la mano del hombre para hacerlos pues ya sea más resistentes o más duraderos. Bueno, sabemos que todos los alimentos actualmente pues están muy procesados, tienen conservadores y todo eso, pero estos como que causan más daño igual a la persona. A mi punto de vista no es tan recomendable. Pues están genéticamente modificados a través de procesos que no son naturales de la planta. A la larga sí podrían afectarnos de alguna manera. Creo que a la larga nos hacen daño, pero pues es normal, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que sí tienen repercusiones a largo plazo en la alimentación de las personas. Pues no se ha comprobado hasta cierto punto que nos hagan daño o que sean beneficiosos. Creo que ante todo el uso excesivo de ciertas cosas, pues sí te ocasiona daño, pero en ciertas dosis muy pequeñas creo que no hay tanto tema. No en contra, pero no muy a favor de los endulcorantes, en el sentido que están procesados, para mí son transgénicos. Que muchos de los alimentos se exportan a otros países, pues no muchas personas tienen la accesibilidad de tener en su canasta básica cierto tipo de alimentos. Al momento que son productos alterados en nuestro organismo, también tendría como un daño. Creo que es lo primero que se me vendría a la mente. Creo que la tasa demográfica supera la de producción. Y el cambio también sobre dieta y cultura alimentaria ha sido modificada en los últimos 40 años, ¿no? Creo que sí hay alimento suficiente, pero las personas actualmente prefieren una cantidad de comida menos saludable. Pues ahora todo nos causa cáncer, de cierta forma modifica nuestros hábitos y pues igual cambia nuestra fisionomía, hay más obesidad, más riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares. Yo creo que la demanda de la población, porque pues cada vez somos más personas en el mundo que necesitamos de pues alimentos. También yo creo que tiene algo que ver el cambio climático, porque pues ahora en ciertas zonas pues ya no llueve, entonces las sequías hacen que los alimentos no se generen de forma natural, entonces recurren a estas formas de crear alimentos para que pues sigan pudiendo nutrir a la población. Actualmente creo que hay mucha sobrepoblación, pero también por la mala distribución de estos alimentos, porque pues si hablamos de clases sociales o así, a mucha gente le toca más alimento pues por su poder o por su dinero o así, y a la gente de escasos recursos es como que la dejan hasta atrás, entonces eso también afecta a la población y a que recurramos a ese tipo de alimentos, ¿no? Un buen proyecto de, no sé, que apoye como a los cultivos locales, granaderos, no sé. Considero que México tiene como, pues por lo menos la diversidad para el cultivo, ¿no? Creo que podría funcionar, puesto que al modificarlas puedes obtener plantas que reciban menos agua y te den mejor cosecha. Cómo reaccionan en nuestro cuerpo también depende de la calidad de lo que sea que le hagan, el tratamiento y qué cosas le metan. Personalmente siento que está bien, la variedad y la adaptación es algo que debe de aceptarse y entre más adaptable sea algo, pues mejor es para nosotros. Estás escuchando Historia para quién. Ay, no, ¿cuántos temas han planteado nuestra audiencia? De verdad, estoy muy sorprendida. Creo que uno de los que más me impresionó fue el tema del cambio climático. Es algo que tenemos sumamente presentes y una de las preguntas que ya planteabas, Natalia, ¿no? ¿Cómo es que podemos garantizar la seguridad alimentaria? Es decir, que exista alimento para todas y todos en todas partes, en un contexto en el que no en todas partes se puede sembrar. Y no en todas partes las cosechas pues prosperan, ¿no? Y en el caso mexicano, a mí me parece muy trágico que exista esta conciencia también de que siendo
uno de los países, o sea, a ver, la milpa le dio al mundo el 15% de sus alimentos, a todo el mundo. O sea, la cocina italiana no sería nada sin el jitomate. Pero al mismo tiempo nos estamos viendo rebasados por la necesidad de consumo y para poder solventar las necesidades de la industria alimentaria estamos importando. Mafer. Bueno, es que aquí me encanta, me sorprende cómo las audiencias nos avientan tantos temas y me destaca mucho la forma en la que vemos ya no solo una semilla, un cultivo, algo nada más ahí en la tierra, no, vemos personas, vemos cambio climático, vemos naciones entrando en conflicto, vemos dinero, vemos todo lo que implica, ¿no? Ya hablaba un poquito Tamara de la alimentación, tan solo pensar alimentación y salud muchas veces excluye imagen. Pensemos en estos estándares de belleza, de figuras, de corporalidades, de formas de vida que no realmente coinciden pues con cuestiones más culturales, ¿no? Con cuestiones de cómo luce nuestra gente acá, ¿no? Cómo nos hemos construido históricamente y lo que es saludable y lo que es bello y lo que es beneficioso no necesariamente es una alimentación como la que podríamos tener aquí, ¿no? Híjole, y ahí entran varias cosas en contradicción. También hablabas, Tamara, de personas trabajadoras y yo sé que a ti te encanta el tema de la migración. Por eso destaco una iniciativa que llevó a cabo y que se sigue llevando a cabo de México y Canadá en el marco del Telecán primero, ahora Temec y ahora quién sabe cómo se va a llamar, ¿no? En sus renegociaciones y las transformaciones y evoluciones que tenga, que fue el programa de trabajadores temporales para el sector agrario. Y eran personas trabajadoras mexicanas que iban a Canadá con un permiso, ¿no? Que decían, bueno, van a ir temporalmente a ayudarnos a trabajar en estos campos y que de alguna forma sí implicaron un ingreso, ¿no? Recordemos las remesas, destaquémoslo, ¿no? El papel que tienen en México, pero que nos llevaron a pensar la relación bilateral de otra forma. Y cómo eso, tan solo el ejemplo de la deuda que existe pendiente con los braceros en México, Estados Unidos, el pensar cómo han cambiado culturalmente los consumos, en que ahora en el supertazón en Estados Unidos no sé cuántas toneladas de aguacate se llevan. Lo cual también ha generado toda una situación compleja, no solamente para poder abastecerles, porque la mayor parte viene de nuestro territorio, Mafer, Tamara, sino también las violencias que ha generado esto en la disputa en los territorios. Y estoy hablando desde entre los productores con el crimen organizado. Eso podría ser tema para otro programa. Pero a ver, yo me quiero regresar a mis preguntas para Domis, estas preguntas generales, porque nos interesa también mucho desde este espacio que queden cosas muy claras para nuestras audiencias. Entonces, a ver, vámonos como con respuestas breves, Mafer, para que te puedas extender con lo del glifosato. ¿México es o no autosuficiente en cuanto a lo que produce y podría alimentar a su población con lo que está produciendo en nuestro campo mexicano en este momento? Esa es la pregunta que nos hace jalarnos los cabellos, ¿no? Y voltear los ojos, porque ya lo hablaba Tamara, ya importamos. Necesita el campo mexicano hacerse eficiente para poder llegar a eso. Y para eso, ¿los transgénicos son necesarios sí o no y hasta dónde? Híjole, es que ahí es donde necesitamos mucho estudio, necesitamos mucho diálogo con las instituciones, porque si tú le preguntas, no sé, si fuera yo biotecnóloga, te diría que el maíz ancestral tiene una riqueza en genes, o sea, que es brutal y que interesa mucho estudiarlo, ¿no? Que es, pongámosle así, es como una piñata de tanto conocimiento que nos puede dar, llama mucho la atención y a nivel mundial, no nada más en México. Pero igual esto nos lleva a pensar en que en cifras por ahí del 2019-20, el 30% de todo el maíz global era transgénico. Dices, chis, o sea, bueno, a lo mejor es esta necesidad o es este estudio. Entonces, sí, ¿no? Implica un diálogo brutal. Decir, bueno, se está produciendo tanto maíz transgénico, está llegando a estas poblaciones. ¿Cuáles son los efectos en la salud si es que existen? ¿Se han comprobado como tal de los transgénicos? Y porque sé que el glifosato sí, y ahorita nos vas a contar del caso colombiano. Sí, eso es un diálogo que existe presente, ¿no? O sea, que debe existir una regulación para que un transgénico llegue a nuestros hogares, a nuestras mesas. Pero
pues México sigue en estos impulsos ya no solo regionales, sino globales, ¿no? En 2023 con la ONU, específicamente en esta rama de la ONU que es para alimentación y agricultura, bueno, propuso una participación en plataformas donde se hable de esto cada vez más, que todos los países tengan esta seguridad alimentaria, que puedan llegar a autosuficiencia sin que esto repercuta en sus relaciones comerciales, ¿no? Porque también ahí está no solo el pequeño productor, sino productores que están llevando más allá de las fronteras nacionales sus cultivos gracias a estos tratados, ¿no? Ahí también entra la parte económica, es un gran dilema, y buscando un diálogo donde haya soberanía y seguridad. Claro que sí, es decir, que podamos decidir, que podamos también tener la calma de que vamos a poder alimentarnos. Y entonces parecería que esto se trata más allá de los transgénicos, del glifosato. Cuéntanos sobre ello y el terrible caso que es como un botón de muestra de Colombia. Bueno, el glifosato colombiano no es más que un ejemplo para aprender de las naciones latinoamericanas en un tremendo necesidad de diálogo, de comprensión, de unirnos, de decir, bueno, lo que vaya nos duele a todos, ¿no? No importa una frontera nacional o no. Como ya lo mencionabas, bueno, de la tierra se dan muchas cosas, muchos cultivos. Lo dejo así extenso para que podamos un poquito dar cuenta de qué otros cultivos. Y el glifosato se usó, es un herbicida que está comprobado que no daña los cultivos, que está perfecto, que los mantiene muy bien. Se empezó a rociar de forma aérea, pero ¿qué crees? Se dieron cuenta que flora, fauna y que también las personas que estaban cercanas a este rocío de glifosato colombiano, que mucho tenía este tinte de ir en contra no solamente de los cultivos lícitos, estaba causando cáncer, ¿no? Entonces ahí se estaban aparando de ciertas leyes que ya existían, de cierto impulso por garantizar también la seguridad, de ver todo lo que entrecruza el campo, y eso es una lección para el campo mexicano, porque en México este uso de este herbicida sigue aún pendiente. La prohibición, la sustitución del herbicida, que no esté ahí rociándonos esta cosa horrorosa, ¿no? Sigue pendiente. Ese es un dilema, ese es un diálogo al cual no se ha querido entrar como de lleno para decir, bueno, ¿qué otras cosas proponen? Porque sí o no, Tamara, Maffer, que en el caso de Colombia estaban utilizando el glifosato para combatir, por ejemplo, los cultivos de coca, ¿no? Pero ahí fue en donde se dieron cuenta que realmente tenía unos riesgos para la salud importantes, y la Organización Mundial de la Salud lo clasificó en el 2015 como, entre comillas radiofónicas, probablemente cancerígeno para los humanos. O sea, probablemente ya han avanzado muchísimo en ese caso, y también en México, en el 2020 fue que el gobierno mexicano, ¿verdad?, anunció la eliminación gradual del glifosato para el 2024. ¿Cómo vamos también con eso? Es que hubo un decreto, ¿no? El 1 de abril del 2024 que prohibiría esta sustancia, pero la sustitución de este herbicida no se ha concretado. Ahora bien, en el caso colombiano había una ley de 1986 específica con la cual se amparó para combatir cultivos ilícitos, pero ¿qué pasa si tú en tu afán de un objetivo A te llevas a la población? Pues, pero además es como, o sea, cuando tú lo rocías, está también sobre el agua que va a alimentar a todo el pueblo, sobre la tierra que en algún otro momento también podrá ser utilizada para seguir sembrando. O sea, tiene unos efectos muchísimo más amplios. No sé qué opines también, Tamara. Sí, los efectos son amplísimos, y además ya existen los estudios que comprueban, o sea, ya existe la evidencia científica que comprueba que no solamente hay cáncer, sino muchísimas otras enfermedades relacionadas con el consumo o la exposición a estos productos, ¿no? Y aquí me parece muy interesante retomar a la Revolución Verde en el caso mexicano, porque lo que buscaba la Fundación Rockefeller y lo que buscaban estas escuelas como Chapingo, en su momento la Escuela Nacional de Agricultura, que existe desde la década de los 20, ¿no?, que se consolida en los 40, en los 70, ya se llama así, Chapingo, pero... O sea, estos objetivos que tenían estas instituciones era precisamente buscar estrategias que conjuntaran esfuerzos académicos, gubernamentales y también de empresarios en beneficio de la industria alimentaria y también de la sociedad. Es decir, que durante todo el siglo XX, como ya apuntabas tú, Mafer, desde la revolución, o sea, desde que el sector campesino tuvo un lugar central para los gobiernos de la posrevolución, pues este sector ha sido visto por el gobierno. El tema es que, pues, han privado
los intereses más grandes, ¿no? Y los pequeños campesinos se han visto allí cada vez más y más afectados, los pequeños productores cada vez más y más afectados. Y entonces lo que vemos es que los esfuerzos de la Revolución Verde en los 40 pues no van a ser suficientes porque la industria va a tener otras necesidades y también vamos a ver la introducción de otros productos que vienen de otros países como Estados Unidos y en el caso también del desarrollo científico como en centros de investigación que también buscaban esto, o sea, buscaban hacer productos híbridos, buscaban la implementación de herbicidas, pero que fueran más amigables con el medio ambiente y sobre todo con la población. Yo voy a retomar el caso del noroeste, ¿no? O sea, el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, el CIANO, es un claro ejemplo que desde la década de 1960 y 1970 están buscando mejorar la producción, garantizar que exista la seguridad alimentaria, es decir, que toda la población alcance alimentos, pero también implementando técnicas o combinando técnicas ancestrales como la rotación de cultivos, ¿no? Para no desgastar el suelo y al mismo tiempo modificar estas semillas, pero no como se hace en laboratorio, sino con prácticas mucho más amigables, ¿no? Y pues para eso hay un desarrollo también muy importante de los agrónomos mexicanos. Y eso es algo sumamente importante, rescatar este esfuerzo que las y los agrónomos mexicanos han hecho. Hay una tradición muy importante en nuestro país y esa es otra de las cosas que hay que defender. Y si nos vamos, perdonen que acá meta mi cuchara, en espacios como más autogestivos, también tenemos tantos ejemplos en nuestro país, sí desde la investigación, pero también desde las y los campesinos que están sembrando con estos métodos tradicionales, es decir, es una metodología agroecológica, es un aprendizaje y una transmisión de saberes que además de la milpa tienen un control medido de las plagas y de lo que podría estar afectando los cultivos de una manera muy cíclica. Y en ese sentido pienso también en el grupo de ISIS, que son los del intercambio de semillas, intercambio de saberes, que también han funcionado como protectoras y protectores de nuestras semillas nativas, que hay un intercambio, que hay una posibilidad también de imaginar que esto es posible en el campo mexicano. Ahora bien, sabemos que las escalas pueden ser medibles, ¿no? Pero en la Ciudad de México, cuando también estuvimos en pandemia, nos dimos cuenta de quiénes nos estaban alimentando, quiénes estaban a cargo también de preservar la salud. Hay muchos otros espacios y pongo como ejemplo la Ciudad de México porque se piensa que es un espacio tan urbano en donde no tendríamos acceso a ello, pero sí, y no necesariamente, ese sería otro tema, con productos orgánicos. Esa es una certificación que es carísima para muchísimos productores, que cuando lo exportas, bueno, trae una garantía, pero también hay otro tipo de garantías como la certificación participativa. Hay una invitación para que se acerquen a sus tianguis locales, para que hay muchísimos mercados alternativos en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en Álvaro Obregón 185 todos los domingos. Por supuesto, están también los compañeros de Bosque de Agua, están también en Tlalpan. Es decir, y en otros estados, ustedes cuéntenos también de en dónde se encuentran, porque acercarnos a ellos también podría transformar una manera de consumir, que es una gran responsabilidad lo que llevamos a la mesa, porque hoy hemos hablado como a nivel macro y nosotros también podemos estar incidiendo en este otro nivel, Mafer. Pues todo apunta de una forma, sí, para imaginar, apunta de forma comunitaria, buscar nuevas formas de hacer comunidad y de darnos cuenta de este factor humano y cultural. Cuando tú me hablas de cultivos alternativos, de gente sumando esfuerzos para únicamente algo tan imprescindible como la alimentación, me lleva a pensar qué tanto podríamos intercambiar, ya no solo a nivel de cooperativas y todo, ¿no? A nivel de nuestra inmediatez. Hablabas ya del tianguis, que bueno, si eso no es legado histórico ancestral, no sé qué sea, ¿no? Un poquito el diálogo, que nos cuenten de dónde nos traen a lo mejor esa manzana pintita de la que ya hablaba yo, o a lo mejor gente que son pequeños productores que traen cartones de huevo, o que te traen honguitos, que te traen a lo mejor alguna espinaca, semillitas. Eso te lleva a replantearte cómo haces tu día a día con tu alimentación y de qué forma la puedes mejorar y mejorar también los lazos comunitarios, ¿no? Resarcirlos de alguna forma porque, híjole,
el ensimismamiento nos hace pensar que estamos nada más nosotros en el mundo y no es así. Y conste que no estamos romantizando, estamos hablando de prácticas diarias, cotidianas, responsables y solidarias. Qué ganas de seguir platicando con ustedes dos sobre este y muchos otros temas más, pero estoy muy sorprendida, Tamara, de cómo el tiempo en esta ocasión ya se ha terminado para la conversación. Gracias de muchísimo corazón, Mafer, por estar con nosotras. Regresa pronto para seguir hablando de muchos otros temas y gracias, Tamara. No, muchísimas gracias a ustedes. Mafer, te vamos a esperar para seguir esta conversación porque sin duda alguna se quedaron muchas cosas por ahí pendientes de qué platicar. Charla no va a faltar. Muchísimas gracias, chicas. Nos vamos a despedir con Hijas e Hijos de la Tierra de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich. Es una obra profundamente arraigada en nuestra memoria, en la resistencia y la identidad de los pueblos indígenas de Guatemala. Está compuesta en maya, en cachiquel y en español, y la canción pues honra a los ancestros y a las comunidades que han sufrido violencia, discriminación, especialmente durante el conflicto armado interno en Guatemala. Las primeras líneas de la canción evocan a quienes ya no están físicamente, pero cuya presencia perdura en el corazón del cielo. Gracias por sintonizar una vez más Historia para quién. Un conflicto, además, si me permiten, que tiene su origen en desarraigo de la tierra, en despojo de la tierra, por beneficiar a los grandes productores, donde los campesinos fueron los más afectados, primero porque se les quita la tierra y después porque se pretende arrasar esa tierra para que los intereses del mercado puedan ser lo más importante. Participamos en este programa Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, Jimena Salgado, Tamara Aranda, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Hija de la tierra, sembraste esperanza, ahora vuela, camina libre, pues el eco de tu lucha y tu sonrisa
Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia.